Hola, continuamos aquí a través de este viaje sobre el estudio del libro de Nehemías y estamos abordando este libro de manera diferente y la intención es que tú te puedas llevar esto a tu vida cotidiana, a tu trabajo, a tu escuela, a tus quehaceres, donde realmente esto te sirva para tomar mejores decisiones, para que tengas una paz interior y puedas decidir mejores cosas, para que tú puedas vivir bajo la voluntad de Dios en plena certidumbre de que estás haciendo lo que a Dios le agrada. Hemos aprendido cómo este estudio del libro de Nehemías nos muestra a un pueblo de Israel, a un pueblo judío devastado, destruido. Hubo un tiempo que lo tenían todo, pero desobedecieron a Dios, se olvidaron de Dios y entonces Dios permite que una nación extranjera llegue y los conquiste y los use de esclavos. Esta ciudad queda devastada, destruida y por más de 140 años no se ha podido reconstruir. Ahora esta ciudad han tratado una y otra vez de reconstruirla, pero el problema es que no tienen una muralla y entonces cada intento resulta en que vienen sus enemigos, los atacan y nunca pueden concluir con la reconstrucción de la ciudad. Nehemías se ha propuesto reconstruir los muros de la ciudad para poder reconstruir en sí la ciudad. Y esto nos da un ejemplo de la vida espiritual del pueblo de Israel. Se habían quedado sin Dios en sus vidas. Salmo 27:1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Ahora, esto es muy importante porque según la Biblia, dice que Jehová es la fuerza de mi vida, la fortaleza de mi vida. Entonces, eso es lo que representa una muralla, un fuerte. Y muchas personas hoy en día es muy común que se olviden de Dios. La gente le puedes hablar de una religión mística, le puedes hablar de Buda, su filosofía, le puedes hablar hasta de la Santa Muerte y pueden a hablar de cualquier tipo de teorías, de cualquier cosa, pero en realidad ellos cuando tú les hablas de Dios no aceptan nada. Esto es algo preocupante porque la mayor parte de gente cree que es ridículo creer en Dios. Y es lo que le pasó al pueblo de Israel. Se han alejado de Dios y ahora no están expuestos ante los ataques de la vida. Y esto es lo que le pasa a muchas personas queriendo salir adelante, queriendo lograr metas, queriendo hacer esto, queriendo hacer aquello, y una vez y otra vez resulta que fracasan porque no tienen a Dios de su lado. Fíjense que en este estudio no estamos tratando de enseñar cosas ocultas o forzar al pasaje a que diga algo que en realidad no dice. Nosotros estamos realmente dejándonos enseñar y guiar por las sugerencias que el mismo pasaje nos da de manera natural. Ahí tenemos que reconocer que eh, no estamos, este pasaje no habla directamente del tema que estamos abordando, pero sí estas señales, estas sugerencias son sugerencias que vale la pena explotarlas y nos van a dejar una gran enseñanza. Así que el pasaje que nos corresponde en esta ocasión es el de Nehemías 3, versículo 13. La puerta del valle es la puerta que nos toca estudiar hoy. Y esta puerta es algo que nos puede dar mucha carne. Dice aquí en versículo 13. La puerta del valle la restauró Anún con los moradores de Sanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos y 1000 codos del muro hasta hasta la puerta del muladar. Ahora, esto es algo muy importante. Quiero decirte que en la Biblia tú puedes encontrar muchas conexiones y la Biblia es como un sistema nervioso que
te da enseñanza por aquí, que se conecta acá, que se conecta acá y acá y acá. Y es como un sistema nervioso que es sensible a todos los versículos de la Biblia. Fíjense lo que dice el Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ahora, esto es muy importante porque en la Biblia el valle aparece no como algo lindo, sino como algo lo contrario. Muchas veces los valles fueron más bien susceptibles a una emboscada que a algo bonito o algo agradable. Nosotros tenemos la idea de que un valle es algo fértil, algo hermoso, algo para establecerse y hacer una vida tranquila ahí. Pero la idea del valle en la Biblia, si seguimos las menciones de esta palabra, de este concepto en la Biblia, nos damos cuenta que hay como una trampa, porque David se enfrentó a Goliat en un valle. Entonces, también vemos otras ocasiones que sucede lo mismo. Mire, la Biblia nos enseña que tenemos que estar alertas siempre. Y hay muchos cristianos que tienen mucho deseo, muchos creyentes de agradar a Dios y hacen lo que pueden, estudian, se portan bien y creen que por hacer todo lo correcto están esperando de Dios que les dé una vida cómoda, hermosa, deseables para todos y donde ellos pueden tener una vida ideal siempre. Y a veces forman en sus cabezas ideas de mercadotecnia, donde aparece el papá muy guapo, con la esposa muy bonita y un hijo y una hija en un viaje de vacaciones con una minivan y un labrador sacando la lengua por la ventana. Y qué hermosa imagen, ¿verdad? Y todos queremos vivir en esa plenitud de vida. Y nosotros creemos que porque agradamos a Dios nos merecemos esto. Pero esto es mucho más. Yo te quiero preguntar, ¿has querido agradar a Dios? ¿Has puesto todos tus deseos, todas tus ganas? ¿Lo has intentado de todo tu corazón? ¿Y aún así has recibido ataques? ¿Estás sintiendo miedo? Y no estoy hablando de ciertos problemitas. Hay de problemas a problemas. Estoy hablando de problemas donde realmente te da miedo, te da pavor. No sé cómo estés ahorita. A lo mejor estás decepcionado, a lo mejor estás cargado de problemas, preguntándote, ¿por qué me hace esto Dios a mí? Dice David aquí, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Hay gente que en esta ocasión vamos a comprender tres cosas, es decir, quiero darles tres comprensiones para construir, para reconstruir una puerta de salida o de escape ante el valle de la sombra del amor, ante los problemas. Si realmente estás viviendo algo de verdad serio, tenemos que comprender ciertas cosas de los problemas para que nosotros podamos reconstruir una puerta de acceso, una puerta de salida, una puerta de escape. Ahora, tres cosas, tres comprensiones. Comprendiendo la tierna y firme sabiduría de Dios al forjar a sus siervos. Número dos, comprendiendo el peso glorioso de las promesas de Dios. Y número tres, comprendiendo el diseño divino del propósito de Dios. Suenan un poco eh, difíciles de aprender quizás los títulos, pero vamos por partes. Comprendiendo la tierna y firme sabiduría de Dios al forjar a sus siervos. Ahora, si tú estás siendo parte de este grupo de hermanos, de este grupo de creyentes en Dios, que tratan de hacer todo lo que está en ellos para servirle y aún así o en cuanto más lo hacen, más se llenan de problemas. Miren, quiero explicarte primero una cosa.
El verdadero problema es la falta de siervos comprometidos con Dios. Ahora, existen dos razones por las cuales estés en problemas serios. Una es por desobedecer a Dios. Claro, eso lo entendemos todos. Si tú desobedeces a Dios, tendrás problemas. Va a haber dificultades. Están subiendo muchos los índices de jovencitos que se van por el mal camino y terminan muy mal. Personas que aunque lo tengan todo, viven vacíos y tienden al suicidio. Países ricos, países que los vemos como ejemplo de vida, de riqueza, de estabilidad, tienen un alto índice de suicidios y tienen un alto índice de falta de creencia en la humanidad. Eso es obvio. Si tú no tomas a Dios como número uno en tu vida, tendrás dificultades. Pero también la otra razón por la cual puedes tener problemas otra vez serios, es por obedecer a Dios. ¿Cómo? ¿De qué se trata? Entonces, ¿por todos lados hay problemas? De hecho, sí, por todos lados hay problemas. Fíjense que tanto por no obedecer a Dios como por obedecer a Dios tendrás dificultades. La Biblia dice en Primera de Pedro 3:17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Padecimientos va a haber en ambos lados de la moneda. Entonces tú te preguntarás, ¿cuál es la diferencia? ¿De qué se trata esto? Miren, con Dios es más fácil. Con Dios es más sencillo. Tienes a Dios que te ayuda. Cuando tú decides tomar el lado malo de la vida, tú no tienes a Dios de tu lado. Y aunque parezca bueno, divertido, más sencilla la vida, sin compromisos, en verdad estás lleno también de dificultades. Miren lo que dice la Biblia: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dios te está diciendo, si sigues mi camino, yo soy manso y humilde, y te voy a dar descanso. Jesús afirma y dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yo he oído a muchos creyentes, a muchos líderes cristianos decir, es que el ministerio es muy feo, es muy duro, ustedes no saben lo que significa, los verdaderos siervos pasan esto. Pues no es así. Dios dice que su yugo es fácil y ligera su carga. Ahora, existe un punto en la vida del creyente donde en cierto nivel de crecimiento espiritual tendrás problemas, tendrás ataques. Miren lo que dice la Biblia en Lucas 10:17. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Qué interesante. Cuando los discípulos de Cristo habían llegado a cierto nivel que iban a predicar y dominaban hasta los demonios en el nombre de Jesús y andaban predicando su palabra y estaban logrando cosas, Jesús les advierte, he visto a Satanás que desciende a la tierra como un rayo para hacerles daño. Ya se volvieron un problema para el diablo, ya se volvieron un enemigo del diablo. Hay personas que nunca significan ningún problema para Dios. Digo, perdón, para el diablo. Hay cristianos que jamás le hacen ninguna cosquilla al diablo, por decirlo así. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y que tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él dijo, Señor, dispuesto estoy
a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces al que me conoces. Qué interesante este pasaje. Y nos da una ventana a un mundo espiritual que está influyendo en nuestras vidas carnales, en este mundo material. Pedro, en ese momento, era el discípulo más avanzado de todos los discípulos. Y él estaba con mucho entusiasmo. Y él, Señor, úsame, yo quiero, con todas las ganas del mundo. Él era el más avanzado de todos. Y él pudo ver Jesús pudo ver cómo Satanás fue con Dios a pedir a Pedro para sacudirlo como a trigo, para poderlo tentar, para poderle llevar un problema, para probar su fe. Y no tardó ni unas horas antes de que lo negara. Fíjense que la mayor parte de creyentes se pierden en este punto. Y es comprensible hasta cierto punto porque nosotros nos damos cuenta y sentimos que entre más queremos servir a Dios, más nos llenamos de problemas. Pero fíjense que Dios dice que debemos resistir al diablo. Muchos cristianos sienten la presión y prefieren vivir en un cristianismo light y se desaniman y son cristianos de cada 8 días si acaso. Pero hoy en día todos se hacen llamar cristianos y todos pueden traer una Biblia y todos pueden tener un idioma, un acento cristiano, Dios te bendiga, un vocabulario cristiano. Pero en realidad no se comprometen al servicio a Dios, no se entregan a Dios de corazón. Y dicen cosas como, bueno, es que yo no soy tan fanático, yo no soy tan extremista. Yo sí voy a la iglesia, pero no me meto tanto. Yo llego hasta ahí nada más. ¿Para qué tanto? Y eso, hermanos, es el gran problema, que la mayoría de los creyentes no tiene un compromiso serio con Cristo. El verdadero siervo comprende que el sufrimiento es parte del ministerio y Dios controla y es soberano de todas las cosas, aún de los problemas. La Biblia dice en 2 Corintios 6, y fíjense cómo Pablo lo explica de manera increíble. Y es apasionante la forma en que lo explica. Miren, dice el versículo 7, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Ahora, Pablo está usando un nivel de crecimiento espiritual, una explicación de alto nivel de crecimiento espiritual. Hoy en día todos quieren tener like, todos quieren ser virales, todos quieren ser aceptados por la sociedad, todos quieren caerle bien al mundo. Pero aquí Pablo nos está enseñando lo contrario, que nosotros no estamos para caerle bien a la gente, para agradar a la gente, estamos para agradar a Dios. Pero muchas personas no pueden quitarse esto de encima y tratan a toda costa de ser aceptados por el mundo. Y usa la paradoja. La paradoja es una idea o afirmación que nos explica cosas profundas, que establece una verdad que tiene una apariencia de contradicción, pero en realidad nos expresa una verdad muy profunda. Y así es la Biblia. La Biblia, Dios nos las explica a través de la paradoja. La paradoja es una herramienta muy útil para los cristianos. No vamos a hablar mucho del tema, pero así Dios la usa mucho. El que quiera guardar su vida,
la perderá. Más bienaventurado es dar que recibir. Y dices, a mí no me checa eso, a mí no me dan las cuentas, esta lógica no la acepto. Yo estoy perdiendo, no me veo beneficiado. Y ese es el verdadero punto, hermanos, que la mayor parte de personas sufren porque tienen su yo muy alto. ¿Y has visto una persona que sufre mucho? Lo más seguro es que esa persona tiene un yo muy alto, tiene un ego infladísimo y sufre porque no obtiene todo lo que esa persona desea. Y la mayoría de cristianos llega a este punto y mejor se regresa. Hay una historia que le sucedió al Señor Jesucristo y Lucas la escribe muy bien. Yo veo que Lucas describe cosas que los otros evangelistas no, y da un concepto diferente, una presentación diferente del evangelio. Y él explica esta historia y dice, un hombre principal le preguntó diciendo, acercándose a Jesús, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús le dijo, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico y al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Ahora, esta historia está increíble porque nos da una idea del verdadero sentir o pensar de mucha gente. Este joven era muy rico y Jesús andaba ahí con sus discípulos. Todos ellos, en su mayoría, venían de una condición muy humilde. Y Jesús, al hablar con este joven, se da cuenta de inmediato por dónde viene la tirada. O, dicho en otras palabras, eh, ¿cuánto cuesta la salvación? De a cómo me sale. Y este joven, si viniera con un pastor de hoy en día o con un líder cristiano, lo hacen diácono o lo hacen copastor, porque era muy conveniente. Y Jesús le contesta, ¿por qué me llamas bueno? Este joven llega y apela al ego del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, claro que no sigue su jugada y le habla de su verdadero problema. Su verdadero problema era sus riquezas. Ahora, esto es algo que debes de comprender mucho porque hay tanta gente que aunque no sea rica, o ricos también, ese es tal vez el problema más grande de nuestro tiempo, que la mayor parte de personas del mundo está muy apegada a lo material. La mayor parte de las personas de este mundo jamás van a quitar lo material antes que Dios. Tienen su prioridad es lo material. Ahora, no te estoy diciendo que tienes que vender todo y depositármelo en un cheque al pastor. No, no, no. El problema de ese joven era la avaricia, era el amor a las riquezas. El dinero no es malo, el pecado es el amor al dinero. Hay quienes tienen problemas de pornografía, otros tienen problemas de carácter, otros tienen problemas con etcétera. Pero el problema de ese joven era en particular ese. No quiere decir que todos tenemos ese mismo problema. Ahora, esto es muy importante porque yo veo a muchos cristianos que no quieren soltar esta idea que nos han infectado el mundo con hacerle creer a toda la gente que estamos súper bien, que mi vida está bien hecha, que yo tengo todo esto bien pleno, que estoy saliendo de vacaciones en mi minivan súper moderna, eléctrica, con toda mi linda familia y todo me va bien. Si a ti te va todo bien, te digo, preocúpate,
Porque un verdadero siervo de Dios no le sale todo bien. Tiene problemas, porque se ha convertido el enemigo número uno del diablo. Ahora, esto es muy importante. Nosotros tenemos que comprender esto porque tenemos que erradicar esas ideas que el mundo tiene. Todos nos preguntan alguna vez, siempre, ¿cómo estás? Bien, bien. Y todos decimos que estamos bien y a veces no todo está bien. Si eres un verdadero siervo de Dios, no siempre están bien las cosas. Estás como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Estás como pobre, ahí no dice como pobre, pero rico, no, dice como pobre, mas enriqueciendo a muchos. No quiere decir que tú te estés bien, quiere decir que tú estás siempre haciendo enriqueciendo a otras personas, aunque tú no lo tengas. Ahora, número 2, comprendiendo el peso glorioso de las promesas de Dios. Ahora, ya que comprendimos que una persona que de verdad quiere servir a Dios tendrá dificultades, tendrá pruebas. Ahora, ¿por qué esto es así? Dios permite que enfrentemos problemas serios, no para destruirnos, sino para hacernos crecer espiritualmente y para tener una comunión más amplia, más profunda con Él. Dios, las personas hoy en día dicen el mundo está muy mal y seguido a mí como pastor o maestro de la Biblia me dicen, oiga pastor, y me comentan, está bien mal el mundo, a ver qué, ¿dónde está Dios? ¿Dónde se aparece Dios con todos estos problemas? Y fíjense que Dios muchas veces permite todo esto para que le busquemos. Normalmente así es. No hay tanto misterio en esto. Porque cuando todo tenemos solucionado, pensamos que no nos hace falta Dios. ¿Cuán difícilmente entrará un rico en el reino? Muy difícil. Ahora, fíjense lo que dice la Biblia. Segunda de Corintios 12, otra vez Pablo. Pablo entiende bien este punto y dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quíteme de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por la cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda de Corintios 12:7. Qué interesante, Pablo. Cuando tú lees Segunda de Corintios capítulo 11 y capítulo 12, está Pablo narrando su vida y él narra todas las persecuciones, dificultades que tuvo en el capítulo 11, que fue náufrago, que fue perseguido, que fue apedreado, que fue azotado, que fue lapidado, lo dieron por muerto. Y cuando narra todo esto en el capítulo 11, tú dices, bueno, él lo cuenta de manera sarcástica, eh, feliz, o sea, hasta cierto punto burlona, no le afecta, no le da miedo, no pasó nada. Pero cuando estudias las cartas de Pablo, hay cartas donde tú te das cuenta de que su sentir de Pablo. Aquí en el capítulo 11 vemos a un Pablo relajado, tranquilo, aunque cuenta todo lo que le pasó, bien, no estuvo mal. Y fueron cosas graves, fuertes. Cuando tú llegas al capítulo 12, caray, ves a un Pablo espantado, aterrado, lleno de miedo. Él tiene un aguijón en su carne. Él ha escrito todas las cartas de la Biblia, en las cuales nosotros
como iglesia nos basamos nuestra doctrina. Él no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo, cuando lo apedrearon para matarlo, él subió al cielo y oyó cosas que al hombre no le es fácil o es imposible expresar. Sabiduría increíble. Él, sabía mucho. Y Dios vio la necesidad de ponerle algo para que no se enaltezca sobremanera, algo para que le baje muchas rayitas, un aguijón en su carne. No sabemos qué era ese aguijón. Solo sabemos que era un mensajero de Satanás que enviaba a Dios mismo para que lo abofeteara. Era algo que ¿has recibido una bofetada? Te espanta, te sacude, te, te sobresalta. Es algo increíble. Y Pablo narra esto, que le ha pedido a Dios 3 veces que se lo quite. Y le ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Uf, uf. Entonces, ¿me ha ido mal porque Dios quiere que me vaya mal? Bueno, si no pecaste, sí. Uno mismo sabe cuando ha pecado y se lo merece. Uno lo entiende. Dios te castiga. Pero cuando tú has puesto todas tus ganas y te pasan cosas, es el trato que Dios usa. Es la forma de trabajar de Dios. Ve la necesidad de que tú vivas: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo lo comprende y dice: wow, entonces de buena gana me gloriaré en mis necesidades, en afrentas, en persecuciones, en todo. Ahora, tú ves a Pablo que está enorgulleciéndose de sus necesidades. ¿Qué te hace falta? ¿Te torturan tus necesidades? A lo mejor deberías gloriarte en ellas, porque eso hace que estés siempre de la mano de Dios. ¿Te da vergüenza no tener todo lo que quieres? ¿No haber logrado todo lo que siempre soñaste? ¿No andar de viaje todo el tiempo? ¿No estrenar carro? ¿No? Y dices: oye, ¿por qué él tiene lo que yo tanto que he trabajado y él tiene y yo no? Y él ni siquiera ha hecho la mitad de lo que yo hago. Todos sentimos cosas así, ¿no es verdad? Todos pasamos por cosas de estas. Pero la Biblia dice y nos enseña que nos debemos gloriar en nuestras necesidades, porque cuando somos débiles, el poder de Dios se perfecciona en nosotros. Dios está trabajando y quiere llevarnos hasta la perfección. Pablo en verdad le aterraba esto y ahora está comprendiendo todo, por, por lo cual por amor a Cristo me gozo en mis debilidades, en necesidades y en afrentas. Yo me preocuparía si todo lo tengo bien controlado, porque si yo lo tengo bien controlado, entonces no está controlándolo Dios. Dios es soberano y Él debe controlar tu vida, no tú la tuya. Se trata de los planes de Dios, no de los tuyos. Jesús mismo nos puso la muestra, ¿sabes? Porque en el punto número 3 estamos aprendiendo ahora el comprendiendo el compromiso genuino con los planes y propósitos de Dios. Ahora, Dios quiere que comprendas no solamente las promesas, que comprendas no solamente el llamado, cuando la situación, por qué te trata Dios así cuando más tú le sirves. Y ahora Él quiere que comprendas cuáles son sus propósitos, cuáles son sus planes. O en específico, que comprendas que se trata de sus planes, aunque tú no lo sepas. Jesús mismo nos puso la muestra. Dice Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se puso sobre su rostro llorando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa,
pero que no sea como yo quiero, sino como tú. El Señor Jesucristo estaba a punto de pasar por un sufrimiento increíble. Y él estaba diciendo: Señor, si ojalá no pasara por todo esto. Quisiera, Dios, que si tú me lo permites, no pase, pero prefiero que se te haga la voluntad tuya. Ahora, esto es algo muy comprensible porque nosotros como humanos solemos siempre hacernos tener esta debilidad, la debilidad carnal, muy humana. Jesús, cuando estaba en la cruz, él mismo sintió temor. Es decir, el Señor Dios nos hace, nos lleva nuestro temor al límite, nos lleva nuestras capacidades al límite y dice, nunca más de lo que podemos aguantar, sino juntamente con la prueba también nos da la salida, pero no es más allá, al límite. Y llevó al mismo Señor Jesucristo al límite en la cruz cuando Jesús dijo, Eli, Eli, lama sabactami. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El mismo Jesús sintió ese miedo, esa soledad, el sentirse solo. Era humano, aunque era Dios, era humano. El mismo Juan el Bautista, ese Juan el Bautista que dice la Biblia que Jesús dijo de él, de los nacidos de mujer no hay otro más grande que él. Hoy, más grande que Pablo, que Daniel, que no hay otro más grande que él. Qué increíble. Es ese Juan el Bautista que cuando vio a Jesús, Dios le dio la oportunidad a él de decirle, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue el que reconoció a Jesús delante de todos. El último de los profetas le cedió el camino al Señor Jesucristo. Él fue el erario de Cristo. Pues este Juan el Bautista, cuando fue encarcelado, empezó a sentir sufrimiento. El diablo lo atacó. No sé cómo estaba, la Biblia no describe. Sabemos que su final fue decapitación, pero antes de que fuera muerto, él le manda decir al Señor, ¿eres tú el que había de venir o esperamos otro? Dudó cuando él era el que había dicho, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora estaba tan intimidado, tan atacado por el diablo, estaba bajo ataque que lo hizo dudar y dijo, le mandó a decir, ¿eres tú el que había de venir o esperamos otro? Pablo mismo con su aguijón. De verdad, en serio, no todos pasan por esto. Solo los que de verdad están creciendo espiritualmente, Dios así lo quiere. Dios no nos hace todo esto, como dije, para destruirnos, sino para hacernos crecer. Nosotros podemos eh, tener una comprensión limitada. La Biblia dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Dios tiene planes y propósitos que no tienen que ver con nosotros. No se trata de mis metas, no se trata de mis proyectos, se trata de los planes y los proyectos de Dios. Job, vemos cómo sufrió y cómo padeció Job. Y muchos pastores yo los he oído predicar diciendo, el libro de Job está escrito para enseñarnos por qué el cristiano sufre, cuando en realidad en el libro de Job jamás aparecen las razones por qué Job sufre. Dios jamás le da una explicación a Job de su sufrimiento. ¿Por qué pasó todo lo que tenía que pasar? Dios no tiene por qué explicarle nada a Job. Por ejemplo, también dice Juan 9:1, al pasar Jesús vino a un hombre ciego de nacimiento. Vio y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Por qué razón? No es por pecado. A veces no se sufre por pecar.
A veces no estamos padeciendo, sino para que la gloria de Dios se manifieste en ti. Así que si estás pasando por sufrimiento, estás teniendo necesidades, estás teniendo carencias, estás teniendo un gran problema, la idea que Dios te está diciendo en este pasaje es que tú debes de entenderlo, debes comprenderlo y pasar por ese trance a la altura de la gloria de Dios, para que otros vean tu vida, cómo pasas tú los problemas, cómo un cristiano vive los problemas y la gloria de Dios se manifiesta en tu vida. Es bien difícil que un inconverso lea la Biblia, lo ven como un librote aburrido. Pero ¿cuánta Biblia pueden leer cuando un buen siervo de Dios pasa por problemas de manera digna, en la altura de la grandeza del reino de Dios? Eso es increíble. Ver a alguien cómo pasa los problemas, cómo construye una puerta de salida del valle de la sombra, de la muerte, cómo él pasa con Dios de su lado, cómo Dios lo sostiene y aligera su carga. Eso es lo que la gente quiere ver más hoy en día. También podemos ver en Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si de verdad has recibido el llamado de Dios, por supuesto tendrás dificultades, tendrás tiempos así. No quiere decir que tu vida va a ser un desastre todo el tiempo, pero sí va a haber temporadas así. Oyendo Jesús dijo, otro versículo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. A veces, no lo sé, quizás estés pasando por una enfermedad grave. Es fácil decir esto, no crean que no lo comprendo. Es fácil decirlo, pero todos los que están pasando por sufrimiento, por dificultades, quizás estés en medio de un cáncer, quizás estás en medio de una enfermedad gravísima, tienes un hijo enfermo, Dios sabe lo que estás pasando, no lo sé. A lo mejor estás cargado de problemas y dificultades. La idea es que Dios sea glorificado en esa enfermedad. La idea es que en todo y por todo sea glorificado Dios. Éxodo 4:11. Jehová hablando con Moisés, y Jehová le respondió con Moisés poniendo pretextos, oye, soy tartamudo, no quiero ir a donde me mandas. Y Jehová le responde, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo o al sordo? O sea, ¿Dios hace sordos y hace mudos? Sí, nacen así. Dios los hace para la gloria suya. Al que ve y al ciego, ¿no soy yo Jehová? Él los ha hecho. Ah, que no, yo nací ciego, qué triste. No, tú tienes la oportunidad de glorificar a Dios en tu problema. Otra vez, comprendo que se dice fácil, pero en realidad la meta de nuestros problemas es usar estos problemas para glorificar a Dios. Y claro que es muy difícil, claro, por eso Dios nos los pone. Dios le pone sus mejores batallas a sus mejores siervos. Y hemos oído esa frase muy trillada, pero es una realidad. Hay quienes no aguantaríamos esa clase de problemas. Unos tienen unos problemas de una forma, otros de otra, pero en realidad tenemos que comprender esto. Tenemos que aprender a construir una puerta donde podamos salir glorificando a Dios de esa situación. A lo mejor tú estás pasando por algo grave. Hoy por hoy estoy orando por un hermano que amo muchísimo. Mi hermano, Miguel Perales, le acaban de amputar una pierna y él está fuertísimo. Claro, tiene momentos muy difíciles, no es cosa fácil. Yo estoy orando mucho por él. Él ha sido una bendición en mi vida, su familia son increíbles para mí. Y yo digo,
pues por algo Dios le puso esa prueba a él. Si me la pusiera a mí, quizás yo no aguantaba. La clave de esta puerta es construir. Y fíjense que en este pasaje dice que los que construyeron esta puerta, la construyeron con sus cerrojos, con sus cerraduras, y todavía continuaron 1000 codos. O sea, hicieron mucho más de solamente lo que les tocaba. Y esta es la idea. La idea es que es llevarte más allá de tus límites. Es no solamente construir la puerta, sino vete más allá y construye más. No digas hasta aquí llega el borde de mi fe. Dios quiere hacerte crecer. No solamente cerraduras, cerrojos, ahora continúa con los muros. Dios quiere sacarte más y Él sabe hasta dónde llegas. No te está poniendo cosas que no puedas. Así que, hermanos, yo te animo a que confíes en la soberanía de Dios y que confíes en el control absoluto de Dios y que te bastes de Él, te sujetes de su gracia y salgas glorificando a Dios del otro lado. Vamos a orar. Dios Padre, te doy muchas gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, porque estamos tratando un tema difícil, pero te pido, Señor, que no nos desanimemos, que aprendamos a confiar en ti y podamos apreciar el poder de tus bendiciones en medio del problema, porque sabemos que no estamos solos, que tú nos vas a ayudar, que tú vas a aligerar nuestras cargas y tú vas a sacarnos de ahí tomándonos de la mano y cargándonos a veces para salir. La idea es que no perdamos la fe, que sigamos adelante porque al final tú serás glorificado, tú harás la obra en nuestras vidas, tú transformarás nuestro andar, tú transformarás nuestras decisiones. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.